Buenos días, jóvenes, estudiantes de tercero de bachillerato de la Sagrada Familia de Ambato. En este nuevo vídeo vamos a continuar con el estudio de las matrices, pero en este caso, en esta lección, vamos a estudiar una nueva lección. En el último vídeo explicábamos, o en los dos últimos vídeos explicábamos, cómo se puede calcular por el método llamado de Gauss-Jordan la matriz inversa. Ahora se trata de calcular un número especial que se llama determinante de matrices cuadradas. Así que esto ya nos sitúa en unas determinadas circunstancias. No se puede hablar de determinante si la matriz no es cuadrada. Así que si yo tengo, por ejemplo, me dicen la matriz A igual a 1, 2, 3, menos 1, 0, 0, calcular su determinante, no sé de qué me están hablando. Solamente tiene sentido cuando hablamos de matrices cuadradas. Bien, ¿y qué es un determinante o qué es el determinante de una matriz? El determinante de una matriz es un número real o escalar que se le asigna por una serie de procedimientos de cálculo a cada matriz cuadrada. No vamos a dar, ni mucho menos, una definición genérica abstracta que sería bastante complicado. Simplemente vamos a enseñar cómo se calculan estos números llamados determinantes. Podríamos hablar de una matriz 1 por 1, que no tiene mucho sentido, porque esos son números reales, ¿verdad? Y decir, la matriz que tiene una sola fila y una sola columna, el 6. ¿Cuál es su determinante? El determinante de 6 es 6. Pero esto obviamente no tiene mucha sustancia, mucho sentido. Así que comenzaremos hablando de las matrices cuadradas. ¿Cómo se define el determinante de una matriz cuadrada, por ejemplo? Supongamos que tenemos la matriz A, B, C y D. A, B, C y D. ¿Cuál es el determinante si esto es A? ¿Cuál es el determinante de la matriz A? Que se puede escribir así. A, B, C, D. Es muy fácil, muy fácil. En realidad es el producto de los elementos que forman esta diagonal menos el producto de los elementos que forman la diagonal contraria. Es decir, que el determinante sería, en este caso, AD menos B por C. Así que pongamos unos ejemplos. Pongamos un ejemplo. Me piden calcular el determinante de 1, 2, 3, 4 para trabajar con números sencillitos. Es muy sencillo. 1 por 4, esta diagonal, 1 por 4, menos 2 por 3, la otra diagonal, en ese sentido. ¿Cuánto vale este determinante? 4 menos 6 es menos 2. Y listo. Eso es todo. Fíjate que tenemos que ir alternando los signos de los productos, más y después menos, ¿no? También se podría calcular de otra manera, incluso esta matriz de orden 2 o determinante de orden 2, se dice así, determinante de orden 2, porque corresponde a una matriz 2 por 2. Y no tiene sentido mucho hablar de un determinante 2 por 2, se dice simplemente de orden 2 porque ya se sobreentiende que el determinante es o corresponde a una o viene de una matriz cuadrada.
Así que si digo determinante de orden 2, quiere decir que proviene de una matriz de orden 2 por 2, una matriz cuadrada 2 por 2. Si digo determinante de orden 3, pues entonces será un determinante que proviene de una matriz cuadrada 3 por 3. Para este determinante de orden 2 no voy a hacer ninguna otra explicación. Hay otras formas de calcularlo, pero no quisiera confundirles con lo que vamos a explicar a continuación sobre la forma de calcular determinantes de orden 3. Voy a poner, sin embargo, otro ejemplo. Fíjate que si yo tengo 3, 4, por ejemplo, 1, 2, ¿el determinante cuál sería? 3 por 2, 6, menos 4 por 1, 4, sería 2. Muy fácil. Si yo tengo el determinante de 0, 1, 2 menos 3, ¿cuál sería el determinante? Sería 0 por menos 3, 0, menos 1 por 2, menos 2, es igual a menos 2. Realmente muy sencillo el cálculo del determinante 2 por 2. Muy sencillo. Creo que todos además ya lo conocen porque es un tema que estamos repasando. Yo me voy a detener un poquito en esta explicación en el cálculo del determinante de orden 3. Y lo voy a explicar por un procedimiento que se llama por menores. ¿Qué es el menor? Voy a poner un ejemplo. Voy a poner un ejemplito que todos me van a entender inmediatamente. Supongamos que yo tengo este elemento aquí, 1 menos 1, este determinante de esta matriz. 2, 1, menos 2, 1, 3, menos 5. ¿Cuál es el menor del elemento de la matriz del determinante 5? ¿Cuál es el menor de 5? El menor de 5, no de 5, no existe el 5, del menos 5. ¿Cuál es el menor? El menor del menos 5 es muy fácil de saber, calcular el menor del menos 5. Basta con suprimir esta columna a la cual pertenece el menos 5 y esta fila a la cual pertenece el menos 5. Así que el menor es un determinante formado así. 1, voy a coger un colorcito más intenso, disculpen, sería 1, es decir, lo que me ha quedado esto. 1, 2, menos 1, 1. ¿Cuál es el menor del elemento 3? El menor del elemento 3 es el que resulta de suprimir la fila y la columna donde está el 3. Así que suprimiré esta, a ver, ¿con qué lo pinto? Con verde. Veamos. Tendré que suprimir esta columna y esta fila. Así que, ¿qué me ha quedado? A suprimir esto. Me ha quedado este elemento, este elemento, este elemento y este elemento. Me ha quedado 1, 2, 0, menos 2. Entonces, y así podríamos seguir con los demás. Por ejemplo, ¿cuál es el menor del elemento menos 2? El menor del elemento menos 2 es el que resulta de suprimir esta fila y esta columna. Así que, ¿qué me ha quedado? Me ha quedado 1, menos 1, 1, 3. Entonces, ¿qué significa calcular el determinante por menores? Significa que yo voy a ir reduciendo
de grado el determinante que me piden. Me explico. Voy a poner este mismo ahí, este mismo. 1 menos 1, 0. El determinante de 1 menos 1, 0. 2, 1, 2. Y finalmente tengo la columna 1, 3, 5. Entonces yo puedo calcular el determinante de esta matriz 3 por 3, puedo calcular este determinante de orden 3 por filas o por columnas. Voy a elegir, lo más sencillo es elegir por filas, voy a elegir la fila 1. Entonces diré, el primer elemento 1, empiezo con positivo siempre, y suprimo su fila y su columna, así, y me queda el menor formado, 1, 2, 3, 5. He quitado la primera fila y la primera columna, y me ha quedado esto. Ahora pongo menos, sigo en esa fila y viene el 2. 2 por su menor. ¿Cuál es el menor de 2? El que resulta de suprimir la primera fila en que está el 2 y la segunda columna en la cual está el 2. Así que, ¿qué me ha quedado? Menos 1, 3, 0, 5. Menos 1, 3, 0, 5. He quitado esta fila y he quitado esta columna. Me queda menos 1, 0, 3, 5. Y finalmente tengo más el último elemento, 1, por el menor de 1. Quito la primera fila y la tercera columna, así que me queda menos 1, 0, 1, 2. Menos 1, 0, 1, 2. Como ven ustedes, hemos reducido el determinante de orden 3 a 3 determinantes de orden 2 muy fáciles de calcular. 1 por 5 menos 2 por 3, menos 2 por menos 1 por 5, que es menos 5, menos 0 por 3, que es 0, y más 1 por menos 1 por 2, que es menos 2, menos 0 por 1, que es 0. ¿Qué me ha dado? Me ha dado 1 por menos 1, esto me da más 10 y esto me da menos 2. En total es 7. Voy a poner el mismo determinante aquí, en la siguiente página. 1 menos 1, 0, 2, 1, 2, 1, 3, 5. Yo he trabajado por la primera fila, pero ahora se me ocurre, digamos que caprichosamente, trabajar por la segunda fila. Entonces trabajo con la segunda fila. Voy a empezar así, entonces tendré que decir menos 1 por el menor de menos 1. ¿Cuál es el menor de menos 1? Evidentemente es 2, 1, 2, 5. Suprimo la segunda fila y suprimo la primera columna. Y sigo menos, fíjate que aquí he puesto menos 1 porque había menos 1, pero es más menos 1. Ahora tendré que poner menos este 1 de aquí por su menor. ¿Cuál es el menor de este 1? Quito la segunda fila y la segunda columna. Así que me queda 1, 0, 1, 5. 1, 0, 1, 5. Más, van alternando, más, menos, más. Dirán, no, porque aquí es menos. No, pero es más, menos 1. Más, menos 1. Más, menos, más. Más, y ahora me toca el 3 por el menor de 3. ¿Cuánto es el menor? ¿Qué es el menor de 3? Quito la tercera columna y la segunda fila me queda 1, 1, 2, 0, 2. 1, 2, 0, 2. Veamos qué ha sucedido. Voy a subir esto un poquito
más allá para que nos quede un espacio bien visible y veamos ahora el cálculo cuánto nos da. Igual a menos 1 que multiplica 2 por 5, 10, menos 2 por 1, menos 1 que multiplica a 1 por 5, 5, 0 por 1, 0, más 3 que multiplica a el determinante de orden 2 de 1 por 2, 2, menos 0 por 2, 0. ¿Cuánto nos ha dado? Veamos. 8 por menos 1 me da menos 8. Menos 1 por 5 me da menos 5. Y 3 por 2, 6. Así que menos 13 más 6, 7. ¡Bingo! Parece magia, pero no lo es. 7. Y hemos trabajado por la segunda fila. Ahora se me ocurre, queridos jóvenes, que este mismo yo le voy a trabajar alguno más audaz que yo podría estar pensando. El profesor está haciendo un trabajo inútil porque si esto es cierto, pues podría empezar, y tendría razón al decir esto, podría empezar pues por la tercera fila, porque ahí hay un 0, pues tiene toda la razón. Y sería más 0 por un determinante que me daría 0, menos 2 por su menor. ¿Cuál es el menor de 2? El menor de 2 es quitar esta columna y esta fila, ¿verdad? Y me queda 1 menos 1, 1, 3. 1 menos 1, 1, 3. Y ahora sería más, menos, más 5 por el menor de 5. El menor de 5, ¿cuánto es? Quitar la tercera fila de la tercera columna sería 1 menos 1, 2, 1. Debería dar 7. Debería dar 7, veamos. Menos 2 por 1 por 3, 3, menos 1, o sea, más 1. Más 5 que multiplica a 1 por 1, 1, menos 1 por 2 es menos 2, con este menos más 2. Parecería que no nos va a dar 7, veamos. 3 y 1, 4 por menos 2, menos 8. Más 3 por 5, 15. Menos 8, 7. Bingo. Así que hemos trabajado por cualquiera de las tres filas y nos da igual, 7. Así que voy a hacer también un último ejercicio. 1 menos 1. Voy a hacer por columnas. Voy a tomar, a ver si es verdad que da lo mismo. Voy a hacer el trabajo por columnas. Voy a coger esta columna. ¿De acuerdo? Y voy a decir 2 por el menor de 2. ¿Cuál es el menor de este 2? El menor de ese 2 es, quita su fila y su columna y te queda menos 1, 0, 3, 5. Menos, ahora sigo con esta columna, menos 1 por el menor de este 1. El menor de este 1 evidentemente es 1, 0, 1, 5, porque he quitado su columna y su fila. Y finalmente, más 2 por el menor de 2. El menor de 2 es quitar esa fila y esa columna. Y me queda 1 menos 1, 1, 3. 1 menos 1, 1, 3. Veamos si nos da 7. 2 por menos 1 por 5, menos 5, menos 0, ahí se queda. Menos 1 por 5 menos 0, por 5. ¿No? Y más 2 por 1 por 3, 3,
menos menos 1, es decir, más 1. A ver cuánto da esto. Da menos 10, menos 5 y más 2 por 4, 8. Aquí creo que nos hemos equivocado. Vamos a repetir. Dos por menos 5, menos 0. Menos 1 por 5, 0. 2 por 3, menos 4 por 2, 8, 5 por menos 1, menos 5. Así que me ha quedado menos 7. ¿Dónde está el error? No hay ningún error propiamente. Bueno, no hay error en los cálculos, hay un error en el orden, y es que he empezado por la columna 2, ¿verdad? He empezado por la columna 2. Y entonces se invierte el signo. Si yo le pongo aquí menos, más y menos, aquí me sale más 10, más 5 y menos 8, con lo cual es más 7. Así que de todo lo que hemos estudiado claramente vemos que al trabajar por filas no hay ningún problema. Puedo trabajar por la primera fila, puedo trabajar por la segunda fila, puedo trabajar por la tercera fila, pero si trabajo por las columnas, la cosa cambia. Tengo que tener en cuenta si trabajo por la primera columna. Veamos si trabajo por la primera columna. Voy a trabajar por la primera columna. La primera columna me da 1 por el menor de 1, que es 1, 2, 3, 5. Menos, que con este menos 1 se hace más 1. Quito esa fila segunda y la primera columna y me queda 2, 1, 2, 5. Y finalmente llego a 0, que por lo que sea, pues siempre me va a dar 0. Así que, ¿qué me ha dado esto? 5 menos 6 más 10 menos 2 más 0. ¿Cuánto me da esto? Me da 5 menos 3, 6 me da menos 1, 10 menos 2 me da más 8, así que ¿cuánto me ha salido? 7. Otra vez me da 7. Así que si trabajo por filas, siempre empiezo con más menos, más menos, más menos. Si trabajo por columnas, tengo que tener en cuenta si es la impar, empiezo con positivo o negativo. Si es la par, empezaría con negativo positivo. Podemos hacer la prueba trabajando con la tercera columna, a ver si es verdad. Veamos, si trabajo con la tercera columna, aquí mismo, veamos. Con la tercera columna sería así. Vamos a ver si borro todo esto. La tercera columna sería así. 1 por su menor. ¿Cuál es el menor? Menos 1, 1, 0, 2. Menos 3 por su menor. ¿Cuál es el menor de 3? El menor de 3, el determinante que
resulta de suprimir su fila y su columna, así que me queda 1, 2, 0, 2. 1, 2, 0, 2. Más el 5 por el menor de 5. ¿Cuál es el menor de 5? El menor de 5 es el que resulta de suprimir la tercera columna y tercera fila. Así que me quedaría esto y esto se suprime y me queda 1 menos 1, 2, 1. 1 menos 1, 2, 1. Veamos qué resulta. Me queda 1 por menos 1 por 2, menos 2, menos 3 por 1 por 2, 2, menos 0, 2, más 5 por 1 por 1, 1, menos 2, o sea, más 2. ¿Cuánto me ha dado esto? Menos 2, menos 6 y más 15. Así que otra vez me da 15 menos 8, 7. Como consejo, entonces, de todo esto, yo les recomiendo trabajar los determinantes. No nos hagamos líos, solamente por filas. Y entonces no habrá confusiones. Esto es un determinante por menores, pero hay otra forma de calcular los determinantes, que es la regla de Sarrus o Sarrus simplemente, que permite el cálculo de forma casi, digamos, automática, ¿no? Voy a poner el mismo aquí. 1, 2, 1, 1, 2, 1, menos 1, 1, 3, menos 1, 1, 3, 0, 2, 5. Este determinante, yo les voy a decir cómo suelo calcular yo determinantes de orden 3. Simplemente lo que suelo hacer es calcular, voy a coger este verdecito, las diagonales principales, 1 por 1 por 5, me da 5. 2 por 3 y por el que está en el lado opuesto, que es 0, me da 0. Siempre más. Y ahora esta diagonal, menos 1 por 2 menos 2 por el que está en el otro extremo, me da menos 2. Ahora, menos las diagonales que están, voy a coger este colorcito así como medio amarillito, veamos, las diagonales en sentido contrario o secundarias, y me daría 0, esa escarchita que hace parece rara, vamos a coger uno simple, 0, la otra diagonal con el opuesto, 2 por 3 y por 1, 6, y la otra diagonal con el opuesto, menos 10. Veamos qué da. Esto es igual a 5 y menos 2, 3, menos 6 menos 10 es menos 4, que con este menos se hace más 4, igual a 7. Y sigue siendo 7. Otra forma de calcular este determinante, alguno de ustedes dirá, bueno, ¿para qué nos explica tantas formas? Bueno, la que yo prefiero para el determinante de orden 3 es esta, la más sencilla y la más directa. Pero hay otros que prefieren hacer lo siguiente, una especie de truquito, que es el siguiente. 1, 2, 1, menos 1, 1, 3, 0, 2, 5. Y hacen una cosa que a mí siempre me ha sonado un poquito rara, que es poner las dos primeras filas a continuación aquí. 1, 2, 1, menos 1, 1, 3. En realidad es lo mismo que lo que yo he hecho aquí, lo mismo. Es exactamente lo mismo. Y entonces lo que hacen es, lo voy a señalar, 3 diagonales
una diagonal, 2 diagonales y 3 diagonales. ¿Cuánto me da? Me da 1 por 1 por 5, 5. Menos 1 por 2 por 1 me da menos 2. 0 por 2 y por 3 me da 0. Y menos las diagonales opuestas. ¿Cuáles son las diagonales opuestas? Las diagonales opuestas son las mismas. 0 por 1 por 1, 0, más la otra diagonal, 1 por 2 y por 3, 6, más menos 1 por 2 y por 5 que me da menos 10. Veamos cuánto ha salido. 5 menos 2, 3, menos, este de aquí, menos 16 menos 4, que con este menos se hace más 4, otra vez 7. Esta forma es un poco, a mí me resulta un poco engorrosa. Yo les recomiendo esta forma de aquí, es la más rápida. Esto para un determinante de orden 3 por 3, naturalmente. Pero si se trata, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo, nada más un ejemplo, de un determinante, supongamos que me dicen un determinante de orden 4, supongamos, ¿no? Determinante de orden 4. Me dicen, por ejemplo, voy a poner números sencillitos. 1, 2, menos 1, 0, 0, menos 1, 2, 3, menos 1, menos 2, menos 3, 0, 0, 0, 1, menos 1. Entonces aquí ya no vale la regla de Sarrus ni ninguna regla. Estos son lo que se llaman determinantes de orden superior. ¿Cómo calcularlo? Muy fácil. Voy a trabajar solo con filas, no me voy a hacer líos y ponerme a trabajar de forma rara. Voy a trabajar por filas y puedo elegir, por ejemplo, la fila 4. ¿Por qué? Dirán ustedes, ¿por qué? Porque aquí hay un 0 y aquí hay otro 0 y listo, y ya está. También puedo trabajar por columnas, pero eso se me puede complicar. Yo les recomiendo por filas. O puedo coger la primera fila, que es muy sencillo. Así que, primera fila, 1. Por el menor de 1. ¿Cuál es el menor de 1? Me queda menos 1, 2, 3, menos 2, menos 3, 0, 0, 1, menos 1. Este es más, ahora menos 0 por el determinante que sea, me da 0. Este 0, estoy trabajando con esta fila. Menos, menos, ahora sería más, menos 1 por el menor de menos 1. El menor de menos 1 sería 2, menos 1, 0, menos 1, 2, 3, 0, 1, menos 1. Y finalmente es más, menos, más, aunque es menos por este, menos de aquí, y más, menos, menos 0, por el su menor, que no nos interesa porque sería 0, evidentemente. Así que esto me va a dar 0, esto me va a dar 0. ¿Qué me ha quedado? 2 determinantes de orden 3. Así que estos determinantes de orden 3 también los podría yo calcular por menores, pero como ya me sé lo de las diagonales, pues podría hacer lo siguiente. Menos 1 por menos 3 y por menos 1 me da evidentemente menos 3. Estoy con este primero. Menos 3. Ahora la otra diagonal. Menos 2 por 1 y por 3. Menos 2 por 1 por 3. Me da menos 6.
Y 2 por 0 y por 0 me da más 0. Menos las diagonales en sentido contrario. La primera diagonal sería 3 por menos 3 por 0. Por lo tanto sería 0. La otra diagonal sería 0 por 1 por menos 1. Sería 0. Y la otra diagonal será 2 por menos 2 y por menos 1, que me da menos 4 por menos 1 más 4. Y ya tengo yo el primer determinante de orden 3. El primer determinante de orden 3. Ahora yo tengo que calcular este de aquí, que es menos 1 que multiplica a todo este determinante que voy a calcular. 2 por 2 y por menos 1, menos 4. Menos 1 por 1 y por 0, 0. Menos 1 por 3 y por 0, 0. Menos las diagonales contrarias, 0, 2, 0, me da 0. 3 por 1 por 2, 6. Y menos 1 por menos 1 y por menos 1 me da menos 1. Y he terminado de calcular un determinante de orden 4. Imagínese usted. Imagínese usted. Ahora tengo que calcular estos numeritos que son muy sencillos. Menos 9, menos 4 y menos un paréntesis que aquí aparece de menos todo esto. Menos 4, menos 6 menos 1, 5, con el menos delante se hace menos 5, que me queda 9 menos 13, menos 13 y menos 4 y 5, 9 negativos, con este menos se hace más 9, menos 4. El determinante de orden 4 ha resultado ser menos 4. El único deber que les voy a pedir hacer es el que voy a poner aquí. Calcular el determinante primero por la primera fila. Segundo ejercicio, lo mismo, el mismo determinante por la segunda fila. Y tercero, por la tercera fila. Y en cuarto lugar, calcular el mismo determinante por la cuarta fila. Es decir, te voy a pedir que me calcules el determinante siguiente. Muy sencillo para que sean no operaciones complicadas, con números sencillos. Menos 2, 1, 1, menos 1. Aquí 0, menos 1, menos 3, 4. Perdón, menos 4. Menos 1, menos 2, 2, 1, 5, 3, 2 y 0. Calcular el determinante de orden 4 que está aquí. Nada más este ejercicio. Así aprenderemos a calcular determinantes de orden 4, de orden 3, incluso de orden 2, por supuesto, ¿no? Y en la siguiente clase, pues explicaremos cómo resolver sistemas por determinantes, la regla de Cramer, y también por el método de la matriz aumentada, el método de Gauss. Nada más, jóvenes. Muchas gracias por su atención. Ojalá se hayan